Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más es un gozo para nosotros estar nuevamente juntos, escuchando de la palabra de nuestro Padre Eterno. Con un mismo deseo, oremos para que su amado Hijo nos ilumine y nos dé de su Espíritu, para comprender el mensaje de vida. El tema de hoy se titula Llamamiento junto al mar de Galilea. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 4 del 18 al 20 que nos dice: Andando Yahshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Simón y Andrés se asociaron en la pesca con Zebedeo y sus hijos, Jacobo y Juan, oriundos de Betsaida, como lo fueron también Felipe. Ambos habían sido discípulos de Juan Bautista, estaban preparados para recibir a Yahshua como Mesías, y ello facilitó la decisión de estos 4 pescadores de unirse al Mesías. Poco después del bautismo del Mesías, Andrés llevó a su hermano Pedro ante el Mesías. El primer converso cristiano resultó de lo que podría llamarse la obra de un laico. En ese tiempo, Pedro había respondido a la invitación de reconocer a Yahshua como al Mesías y se había relacionado esporádicamente con el Salvador en su ministerio. Hablemos de Pedro. Pedro ocupa el primer lugar en las 4 listas de los 12 que hay en el Nuevo Testamento. Con frecuencia, asumía el papel de portavoz de todo el grupo. El Mesías lo llamó para que fuera permanentemente su discípulo. Junto con su hermano Andrés y sus compañeros de tareas, Jacobo y Juan, fue llamado por el Maestro con el propósito de ser un servidor del Altísimo. Ahora bien, en el momento que el Mesías hace el llamado a Pedro, éste se dedicaba al trabajo de la pesca de mar y no era ni fue nunca sacerdote, ni dirigía ninguna congregación religiosa, según Marcos 1 del 16 al 18. Al comienzo aparece el carácter decidido, impulsivo y presto a la acción de Simón, que está dispuesto a dejar su casa y su trabajo para seguir al Mesías, el maestro itinerante. Pero una gran lección el apóstol aprendió en el incidente del mar. El Mesías deseaba revelar a Pedro su propia debilidad, para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde era débil, y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Yahshua. Si él hubiese aprendido la lección que Yahshua trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la gran prueba. Pedro era un hombre de acción. Su entusiasmo era su rasgo de carácter predominante. Temerario, agresivo, confiado en sí mismo, rápido para percibir y apresurado para actuar, pronto para vengarse y, sin embargo, generoso para perdonar. Pedro se equivocó a menudo y a menudo fue reprendido. No fueron menos reconocidas y elogiadas su lealtad afectuosa y su devoción al Mesías. El Salvador trató a su impetuoso discípulo con paciencia y amor inteligente, esforzándose por reprimir su engreimiento y enseñarle humildad, obediencia y confianza. Pero la lección fue aprendida solo en parte. Repetidas veces, el Mesías le advirtió que negaría que le conocía. Del corazón apenado y amante del discípulo brotó la declaración: Señor, dispuesto estoy para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Cuando Pedro negó en la sala del tribunal que conocía al Salvador, cuando su amor y lealtad, despertados por la mirada de compasión, amor y pena del Salvador, le hicieron salir al huerto donde el Redentor había llorado y llorado, cuando sus lágrimas de remordimiento cayeron al suelo que había sido humedecido con las gotas de sangre de la agonía del Redentor, las palabras del Salvador: «Mas yo he rogado por ti», fueron un sostén para su alma. El Mesías, aunque había previsto su pecado, no lo había abandonado a la desesperación.
Si la mirada que Yahshua le dirigió hubiese expresado condenación en vez de lástima, si al predecir el pecado no hubiese hablado de esperanza, cuán densa hubiera sido la oscuridad que rodeó a Pedro. Aquel que no pudo librar a su discípulo de la angustia, no lo dejó abandonado en su amargura. Su amor no se agota ni abandona. Los seres humanos, entregados ellos mismos al mal, están inclinados a tratar severamente a los tentados y errantes. No pueden leer el corazón, ni conocen su lucha ni dolor. Necesitan aprender acerca del reproche que es amor, del golpe que hiere para sanar, de la amonestación que expresa esperanza. La transformación de Pedro fue un milagro de la ternura divina. Cuando por tercera vez el Mesías preguntó a Pedro, ¿me amas?, la sonda llegó al fondo del alma. Reprendido por su propia conciencia, Pedro cayó sobre la roca, diciendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esta es la obra que está delante de cada alma que ha deshonrado al Altísimo y entristecido el corazón del Mesías al negar la verdad y la justicia. El Mesías dio a Pedro la evidencia más fuerte de su confianza en su restauración, y no solo se le encargó alimentar a las ovejas, sino a los corderos, una obra más amplia y más delicada que la que hasta entonces se le había asignado. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento nos revela a Pedro sobre el carácter que tenía antes de su verdadera transformación. Sin embargo, las 2 epístolas de Pedro también nos revela el carácter renovado y transformado de Pedro. Pedro tenía ahora la humildad suficiente para comprender las palabras del Mesías, y sin dudar más, el discípulo que había sido inquieto, jactancioso, presuntuoso, se volvió sumiso y contrito. Siguió de veras a su Señor, el Salvador al cual había negado. El pensamiento de que el Mesías no lo había negado ni rechazado era para Pedro luz, consuelo y bendición. Sintió que podía elegir ser crucificado, pero debía hacerlo cabeza abajo, y aquel que tan estrechamente fue participante de los sufrimientos del Mesías será también participante de su gloria, cuando Él se sentará en su trono de gloria. Apreciados oyentes, que Yahweh los bendiga. Hasta mañana.